Bueno, y seguimos en la segunda parte de Diálogos Comanches y hoy mismo ya aprovechamos a invitarlos con el siguiente invitado porque hoy jueves a las 7 de la tarde va a estar en la Feria del Libro presentando su última obra, No ofendo ni temo, que es una, quizá de las mejores tapas del... Esto ya te lo he dicho, me parece. Leonardo Borges, le damos la bienvenida a Leonardo Borges. ¿Cómo andas, Leo? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo que Pero estés. me lo han dicho, sí. Me lo han dicho lo de la tapa, sí. Puede ser de las mejores tapas que se han hecho en la historia de los libros de historia uruguaya, porque ese Artigas James Bond es como esos varios Artigas así medio. Es una maravilla de tapa. Sí, sí, se la debemos a Nico Barcia, que es el que hace mis tapas en esta editorial, y siempre de alguna forma hace tapas que dialogan con el contenido, y para mí eso es muy importante. Claro. Esa conexión entre el diseñador y el arte de tapa con el contenido, y en este caso esos varios Artigas, de alguna manera dialogan con el contenido, porque justamente se habla de esos varios Artigas que son generados a través del arte en la memoria colectiva y lo que nosotros llamamos el inconsciente, ¿no? Ahí, de alguna forma. Totalmente. Sabes que yo con el tema de las tapas, yo nunca le daba mucha bola porque yo decía, yo personalmente nunca me compré un libro por la tapa, pero un editor de España me decía, no, 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 pero es el tercer motivo de compra. Yo no sabía que lo tenían catalogado. Digo, ¿cómo el tercero? Dice, claro, el primero es el autor, o sea, la gente, hay gente que compra libros porque son de fulanito de tal. El segundo, no me acuerdo, era medio etéreo también, no era algo tan claro como el título, pero el tercero era la tapa, por sobre el título inclusive. Ahí va, sí, 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 sí. Es como mucho más. Y hay una premisa que tiene el libro que es una maravilla, que es la pregunta que intenta responder este libro no es quién es Artigas, sino quién pensamos que es Artigas. Y, Sí. y eso es quizás, bueno, a quien conoce a Leo y lo ha seguido, es muy interesante encontrar con una persona que de verdad estudia y conoce la historia y sale de los lugares comunes de la historia. Yo justo estoy leyendo un libro ahora que se llama Pasión por la Ignorancia, que tiene que ver con esto, ¿no? Como que en cierta forma hay un momento hasta cultural en que parece que nos sentimos cómodos ignorando determinadas cosas o dando por sentado determinadas cosas como para que fluya, las historias culturales fluyan por un lado y no tengamos que ponernos a pensar mucho, parece que como que nos desencaja eso, ¿no? Contá un poco esos Artigas imaginados, tanto por las canciones como por el arte en general. ¿Cuál fue el que más te sorprendió? ¿Cuál fue el que menos te esperabas? Bueno, con respecto a, bueno, quién pensamos que es Artigas, para dejar claro al principio, no es esencialmente un libro de historia Claro, de historia tal y como nosotros lo concebimos, ¿no? Como libro de historia, sino más bien es un libro que coquetea, como a mí me gusta últimamente y en los últimos años, coquetear un poco con la antropología y con la filosofía, ¿no? O sea, de alguna manera, recuerdo que Daniel Vidart me dijo una vez, y lo escribió en un prólogo que me hizo un libro mío que se llama Sangre y Barro, me dijo, vos tenés que estudiar antropología porque para nosotros los antropólogos nada de lo humano nos es ajeno, ¿no? Entonces, eso me quedó marcado y leo mucha antropología y leo mucha porque vos ya, filosofía ya habías contemporánea. escrito un libro sobre Artigas analizando toda la realidad de Artigas, ¿no? Sí, es un libro del año 2007 que está discontinuado ya en otra editorial que se llama Artigas Revelado, Artigas revelado. donde yo hablo, donde yo hablo un poco de la ideología de Artigas. Después yo tengo otro libro que se llama El Enigma de Purificación, pero que habla particularmente del pueblo de purificación creado por Artigas, dónde estaba y bueno, cuáles son sus funciones, más del corte investigativo. Pero en este caso, bueno, la idea era meterse con quién pensamos que es Artigas, ¿no? Y a través justamente de la cultura, ¿no? A través de las manifestaciones culturales, tomamos tres, podríamos haber tomado 200, pero tomamos tres básicamente, que son la pintura, particularmente la pintura, por otro lado la poesía, y por último la canción, que es más de la mitad del libro, básicamente, que fue el leitmotiv inicial del libro, la canción, las Claro. canciones. Para arrancar hay un himno a Artigas, ¿no? O sea, ya Hay como varios, hay varios. claro. Nosotros cuando nos enfrentamos con esto nos dimos cuenta que había más de 70 canciones que hablaban de Artigas. Buah, Por lo tanto, nos parecía que si queríamos abarcarlas todas, iba a terminar siendo una guía telefónica y no un libro, ¿no? Iba a terminar siendo como un diccionario y esos libros que no lee nadie, ¿no? claro.
porque tratan de abarcar tanto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una selección. Y bueno, obviamente las Hablas en plural selecciones porque son dos autores, ¿no? Yo creo que no lo he somos, visto. sí, somos dos autores, Hernán Rodríguez Méndez y yo. Hernán es un amigo, vecino, colega además, profesor, pero de lengua y literatura. Y Bien, cuando yo empecé a trabajar este tema, me di cuenta que necesitaba esa pata, ¿no? Necesitaba dialogar con alguien que supiera analizar textos y analizar de alguna manera las obras, tanto sean poéticas como las canciones, que también son poesías. claro. Y ahí nos pusimos a laburar y generamos un equipo espectacular, un dúo dinámico. Escribir a Y cuatro bueno, cuando, manos, aparte, es una experiencia, te saca de la soledad del libro, ¿no? Te debe haber sido. mirá, nunca me había pasado sentirme como al principio desencajado, no sabiendo qué hacer, porque claro, el efecto drive, ¿viste? Ah, fa, Era como, bueno, ¿cómo vamos a trabajarlo? Bueno, vamos a trabajarlo en un drive. ¿Tá? claro. Y era raro porque, claro, uno trabaja en soledad siempre, entonces Claro, vas es a como tocar el muy gesto y ya está difícil. tocado, y vos decís, uy. Claro, Sí, 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 sí. No, y la mayoría de las veces es positivo. Son positivos esos cambios, pero te chocan un poco. sí, claro. Este, pero al final encontramos la forma de trabajar. Y como somos vecinos, vivimos a muy pocos metros de distancia, nos juntamos todos los días, casi Claro. todos los días. Cuando Mm, llegamos a laburar los dos, un ratito, con un vino de por medio, siempre teníamos que hablar sobre el libro y alguna cosa, y tal, eso fue muy, muy, claro, muy, muy lindo, la verdad. claro. Espero que no sea el último. Estamos viendo. Sí, Vamos a ver. no, y aparte la fórmula es fantástica, porque claro, la parte, es como la parte ahí literaria cubierta, es alguien que sepa que maneje la literatura, además siempre en realidad tendría que ser un asesor que todo, no importa el género de libro que hacemos, estaría genial tener siempre uno esa visión. Claro, porque uno siempre piensa, ¿no? Dice, bueno, voy a analizar canciones o poesías, como nos tocó, ¿no? Poesía estamos hablando desde Bartolomé Hidalgo, Eusebio Valdenegro hasta Benedetti, Claro, que aparecen en el libro, ¿no? Entonces, vos decís, no, pero yo más o menos tengo una idea de lo que quiere decir Mario con esto, ¿no? De repente Benedetti, no, fíjate acá, esto es una poesía y más o menos sé el tipo de rima, pero cuando llega alguien que sabe de verdad y te lo analiza, te abre la cabeza, claro, ¿no? O claro, sea, claro. tiene eso de la disciplina, ¿no? Es una Sí, 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 disciplina. claro, claro, claro. Y el conocimiento de Y el confabulación, conocimiento, ¿no? herramientas que vos ni Este, siquiera te imaginás que se pueden usar. Claro. Yo exacto, te preguntaba exacto. hoy, ¿cuál fue, digamos, de todo ese imaginario entonces? ¿Hubo algo que te sorprendió? Decía, no me esperaba que Artigas fuera esto. ¿Alguna señal cultural? No sé, ustedes, hoy en la presentación me enteraré y lo leeré a fondo, pero un antecedente que yo recordaba con respecto a esto de las canciones de Artigas era una anticanción sería, que es el día que Artigas se emborrachó, ¿no? El cuarteto. No tanto la canción en sí, que es una canción más de esa época del cuarteto, sino la reacción, ¿no? La reacción social, la reacción de algunos círculos culturales, aparte que ahí sí no hubo derecha ni izquierda, ¿no? Hubo como una especie, porque Artigas efectivamente es una figura que se le ha apropiado, inclusive los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, se ha apropiado del tema Artigas. Eh, ¿Hubo algo que te sorprendió? ¿Qué fue lo que no esperabas de toda esa... No, nosotros, en realidad, más o menos uno conocía, no todas las canciones, pero sí un discurso que se Claro, dio a lo largo de fines del siglo XIX hasta la actualidad, y más o menos uno lo conocía. Historiográficamente existe una leyenda negra previa al nacimiento de la leyenda dorada, después la leyenda dorada, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la leyenda patria, después tenemos un Artigas rojo, ¿tá? Que es cuando la izquierda de alguna manera empieza a coquetear y a agarrar al héroe y decir, bueno, este héroe es nuestro también, ¿por qué? Porque es un héroe social, porque reparte tierras, porque de alguna manera tiene un ejército popular, sui claro. generis, diferente Los al más resto, infelices etcétera. sean los más privilegiados, ese tipo de... Claro, Claro, exacto. Después tenés un Artigas verde, que es la dictadura, porque la dictadura se apropia de Artigas y también se legitima en Artigas de una manera bastante importante. Tiene sus propios historiadores, paga libros, donde se habla de la batalla de las piedras, donde obviamente en ese Artigas mi autoridad emana de vosotros, como que es una frase que se empieza a olvidar, pero sí se saca de alguna manera al Artigas militar. Y después tenemos un anti-Artigas, sí, que es, nosotros lo llamamos derribando el mito, que es en los 90. ¿Tá? Y eso pasa también en historia, por eso ya más o menos uno tenía una idea, porque, por ejemplo, Caetano Urdila,
a la salida de la dictadura, cuando eran jóvenes historiadores, no digo que sean jóvenes, pero ya no son más jóvenes, pero eran como el dúo dinámico que se había venido después de la dictadura, de jóvenes historiadores, largan un libro sobre la historia contemporánea del Uruguay y no agregan Artigas. No lo ponen. Wow. Pero eso es una reacción, ¿entienden? ¿Se entiende? Claro. Es una reacción, es como, bueno, ¿sabes una cosa? La dictadura nos atomizó tanto con Artigas, ¿no? Que no lo queremos poner, ¿no? Porque se relacionaba de alguna manera el Claro. artiguismo con esa, ¿no? Esa presión que generaba tanto en la escuela, en el liceo, como en la educación terciaria. Entonces, de alguna forma vos tenés a Caetano Rila actuando de esa manera, pero tenés al cuarteto también, ¿se entiende? O sea, no es algo descolocado y despegado, Claro. es una reacción. Es una reacción. El disco El Tren Balas del año 1996. Fíjate que en 1997 sale el disco de Chopper Sangrando, que es una banda de metal, y tiene una canción que se llama La Patria es la tumba, ¿no? Y donde dice Artigas nunca creyó en el Uruguay. O sea, es lo mismo, pero en vez de ser una ironía como el cuarteto, de ser humor, es desde la furia del metal como género musical, pero también desde la letra. Entonces, encontrando eso, nosotros nos dimos cuenta que había como 4 categorías de canciones. Y las dividimos. Las 4 categorías son Para la Patria un Dios. La otra se llama Caminando con el Héroe, o Conversando con el Héroe, la cual ahí el héroe magnánimo, romántico y absoluto baja, sigue siendo héroe, Claro. pero ya conversa, ¿no? Claro. Entonces, en la primera etapa vos encontrás, para hacerlo bien claro para la gente, en la primera etapa encontrás el himno Artigas, del que vos hablabas. Claro. El Padre Nuestro Artigas, Señor de para la patria un Dios. Exacto. Pero también encontrás canciones, como Memoria Artigas de Amalia de la Vega, que es una canción que encontró Lauro Yestarán en esa búsqueda de Lauro como musicólogo, encuentra que él iba y grababa a todos los pueblitos, a todos los viejos cantando. Bueno, Memoria Artigas es una canción también de un héroe romántico, de un héroe casi homérico. Es una canción preciosa de Amalia de la Vega, que es una gran olvidada de nuestra música popular, podríamos decir. No para los círculos pequeños, estoy hablando de la masividad, ¿no? Y mucho menos para los músicos que la recuerdan mucho, pero estoy hablando de la masividad. Y ahí adentro está, por ejemplo, un gran escritor que se llama Víctor Lima, que tiene tiene 2 canciones Artigas. Nosotros elegimos Cosas de Artigas, la gente la recordará porque usa frases de Artigas. Sean los orientales tan ilustrados como valientes, usa frases de Artigas, todas conectadas, y es una canción casi contemporánea a Don José. Y llama Víctor Lima, Rubén Lena, Los Olimareños, ahí tenemos un grupete importante. La segunda etapa la inaugura Don José, canción del año 1961 de Rubén Lena, en la cual baja ya el héroe magnánimo de Zorrilla San Martín, ahora está entre negros, morenos, indios, ¿no? Ver a ese criollo rodeado. Los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz. Igual, viste que también tiene cosas románticas muy profundas y muy fuertes, ¿no? Va alumbrando con su voz la oscuridad, ¿no? Entonces, y ahí tenés un montón de canciones, en esa etapa llamada Conversando con el Héroe, tenés un montón de canciones preciosas, por ejemplo, Che José Gervasio, de Carlitos Benavides, del Sapito Benavides, donde le habla mano a mano y toma mate con él. Dentro de esa etapa tenés Un Niño José Artigas, de Washington Benavides, con música de Numa Moraes, donde lo ves niño. Eso, de alguna forma, también es bajarlo, digo, en el buen sentido. Es terrenal, ¿no? Claro, ¿no? Artigas no nació siendo... Exacto. Cosa crística, ¿no? Esa cosa casi de mesiánica, ¿no? De Mesías ahí. Por eso, y ahí ya, esos son obviamente los años 60, en el cual también aparece una canción de Julián Murguía que se llama Décimas al Cumba Viejo, cantada por Tabaré Echeverri, con música de Tabaré Echeverri, que también es una canción muy potente, como todo lo que hizo Tabaré Echeverri, hermosa canción, donde también de alguna forma lo baja a tierra y lo ves cabalgando. Y después hay una tercera etapa donde hay un cúmulo de canciones que creo que son las más cercanas a nosotros, que se llama, o nosotros la bautizamos en realidad como El Héroe Traicionado. Porque
de alguna forma el artiguismo fue por la historiografía se ve como traicionado por Buenos Aires, ¿no? Traicionado por un montón de personajes orientales, etc. Pero en realidad en las canciones lo que vos ves es que nosotros lo traicionamos. ¿Por qué? Porque no llevamos adelante su ideología, no llevamos adelante sus ideas, su ideario, como le dicen los historiadores. Claro. Entonces ahí tenés, la canción es La Patria Compañero, de Washington Benavides y Numa Moraes, ¿no? Claro. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. Claro. La tendremos. La patria te dijeron y te dijeron mal, la Y patria. te dijeron mal. Claro. Claro, viste que es esa idea, más allá de que en esto yo siempre molesto a la izquierda, porque eso es bien de izquierda iluminada, de los años 60 y 70, claro. Ponele. ¿No? La patria te dijeron y te dijeron mal, yo te voy a decir la verdadera, ¿no? Claro, yo tengo la posta, claro, pero obviamente esa patria sería de la oligarquía, bueno, y ahí tenemos otro tipo de análisis, pero dentro de esa gama de canciones hay un montón. Yo he tomado con respecto a lo que decías hoy, a lo que señalabas hoy con la dictadura, ¿no? Que se hablaba de la patria, y entonces la salida de la dictadura como que eso se marcaba. Yo siempre me lo había agarrado para ese lado, seguramente, claro, es mucho más rico. Es anterior a la dictadura. Anterior, claro. La canción. Claro. Esa canción sale en un disco del año 70. Claro, yo tenía 2 años, la escuché cuando tenía 15. Claro. Por eso sí, no, pero uno reinterpreta también según el momento que uno la escuche, ¿no? Eso es absoluto. Es otra de las cosas que nos interesaba a nosotros, es eso, ¿no? O sea, no es lo mismo, no sé, ir a ver Antígona hoy que ir a ver Antígona en el 70 y en el 80. Claro, ¿no? O sea, hablas o de a la los salida de la desaparecidos o hablas de la crisis económica, según, claro. Claro, pero justamente las obras siempre musicales o teatrales, siempre, y bueno, vos sos dramaturgo, lo sabés, ¿no? No es lo mismo en cada momento y son hijas de ese momento. Totalmente. Si tuvieras que contarnos el Artigas hoy, ¿qué sensación tenés? Viste, estamos todos, me imagino que te pasará, es muy difícil leer la realidad, más en esta época, ¿no? Entre el bombardeo de información, entre la fake news, entre la polarización de la ideología, que es muy difícil encontrar personajes transversales, como puede ser Artigas, ¿no? Que justamente podría ser una virtud que sea tanto de derecha como de izquierda, y sin embargo termina siendo como una especie de confrontación, ¿no? Si vos tuvieras que explicarle a alguien que no es uruguayo qué sería Artigas hoy, ¿por dónde, qué te parece? ¿En qué situación está esa imagen ideal de Artigas? Bueno, Artigas ha pasado por varios momentos en los últimos 30 años. Para terminar con las etapas, y sigo con esto, Derribando el Mito es la cuarta etapa, donde está la canción de Cuarteto, donde está la canción de Chopper, donde está también La Mojigata con algún cuplé que habla de Gervasio o Gervasio. Digamos que Artigas sufre ese revés en los años 90, pero en los 2000 hay un reverdecer del artiguismo. La dictadura utilizó a 2 personajes para legitimarse, uno fue Artigas y el otro fue Lorenzo Latorre. Lorenzo Latorre no resistió esa legitimación y hoy es un personaje de segunda o tercera categoría. De hecho, la calle Latorre, que era convención, volvió a ser convención después de la dictadura. Porque como que, bueno, lo utilizó la dictadura y lo ponemos al costado. Artigas es como de teflón, todo le resbala. Por lo tanto, si bien tuvo un momento complicado en los 90, después de los 90 hay un auge nuevamente del artiguismo, y ese auge del artiguismo se entronca con un crecimiento de los gobiernos de izquierda en América Latina. Aparecen muchos gobiernos de izquierda en América Latina, el Mercosur se vuelve a ver en clave política, y ahí es donde aparece en Argentina una fuerte corriente artiguista en los años 2000, relacionada con el kirchnerismo, pero relacionada con otros movimientos que sociales. Cristina decía que Artigas era argentino, ¿no? El episodio ese. Exacto. Ese episodio es hijo de un momento particular. Yo la defendía a la presidenta cuando dijo eso, porque me pareció que la frase está bien. Después podemos criticar a Cristina, se lo dejo a los politólogos, eso no me importa. Claro. Pero la frase estaba bien porque... Quería ser argentino en el hecho de que soñaba con una patria grande, ¿no? Eso sí. Claro. Sí, porque en realidad el concepto de argentino en aquella época no era la nación argentina actual.
Claro, era un gentilicio, sos argentino, pero bueno, más allá de todo esto, hay un revival del artiguismo en clave regional. Metol Ferré escribió sobre eso, en el año 2000 salió en El Observador una nota de Metol donde hablaba de Artigas y el Mercosur. O sea, Metol, un hombre claramente relacionado con el americanismo, muy relacionado con el americanismo, que nació en el herrerismo, pero después siguió hacia otros sitios, y hoy no sé si está, su hijo está en Cabildo Abierto, por lo menos, y Cabildo Abierto trata de rascar un poquito del lado de Metol, un gran intelectual uruguayo, el Uruguay como problema, ¿no? Pero de alguna forma hay un revival de ese Artigas, y que hasta hoy en día nosotros seguimos manteniendo ese Artigas regional, ¿no? O sea, estamos en un momento en el cual ya sabemos que Artigas no es uruguayo, no fue uruguayo, nunca quiso ser uruguayo, pero sí Artigas es nuestro. Claro. Entonces, de alguna forma, los grupos políticos ya no son tan mezquinos y tontos de decir que Artigas era uruguayo. Sí, algunos grupos sociales siguen pensando lo mismo, o algunas instituciones siguen pensando lo mismo, pero en realidad nosotros ahora tenemos un Artigas regional y ese Artigas regional es el que nos enorgullece. Yo creo que hoy en día estamos más cerca de lo más racional. Yo, Leo, se nos fue volando el tiempo, yo me quedaría hablando contigo hasta la hora de la presentación del libro, pero te tengo que dar muchísimas gracias por estar este rato acá con nosotros. Lo volvemos a conectar porque siempre es fascinante hablar contigo y recorrer y iluminar la historia de todos estos ángulos. Vamos a repetir hoy a las 7, ¿en qué sala estás? Hoy a las 19 horas en el Salón Dorado. Salón Dorado, precioso ahí en la Intendencia. ¿Cómo suena esa banda? Cada vez está sonando mejor. Bueno, el 19 tocamos en vivo, así que 19 de noviembre en Espacio Midas, el Asilo de la Bestia en vivo. El Asilo de la Bestia, todo el mundo. No, te digo una cosa, nos vamos a ir escuchando un tema del Asilo de la Bestia. El último que me mandaste, el último que lo tengo por acá, lo vamos a poner y nos vamos con eso para romper todo y para preparar el ambiente para hoy. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.